Buenas noches, Lice. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, chicos, la clase pasada nosotros estuvimos estudiando sobre lo que es ya la era del Neolítico, ¿sí? En el Neolítico nosotros hemos estudiado ya la transformación, la transición que tenemos a partir de todas estas eras conmemorativas de cierta forma que se desarrollan en el Paleolítico. Si recordemos, el Paleolítico se basa en dos edades fundamentales. La edad de piedra, donde se rige propiamente todo el desarrollo del Paleolítico, y la edad de los metales, donde ingresamos ya a estudiar al Neolítico. ¿Sí? Neolítico significa piedra nueva y de cierta manera ya nos da un ingreso a un estilo de vida mucho más desarrollado, a una forma de vida mucho más organizada. De cierta manera también a entender ya cuál es el desarrollo que tienen las sociedades de acuerdo a los enfoques con los cuales se van enfrentando directamente en su vida cotidiana. Habíamos estudiado principalmente que estas sociedades habían pasado de ser nómadas a ser sedentarios, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que este tipo de sociedades empezaron a desarrollarse ya en clanes. Estos clanes que estaban directamente creados en base
a las necesidades que tenían estos grupos sociales. Estos clanes generalmente tenían un bien en común. Este bien en común era directamente el buscar la supervivencia. Sí, recordemos, como les decía, directamente el neolítico se encarga ya de una vida mucho más desarrollada, a diferencia de lo que era el paleolítico. En este caso de ya buscar la supervivencia, donde ya se especifican diferentes formas de vida, diferentes estilos, diferentes enfoques con los cuales ya vamos viendo diferentes necesidades, con los cuales ya vamos viendo también diferentes puntos de vista sociales, étnicos y culturales, vamos teniendo ya una entrada a una nueva forma de vida conocida como el neolítico. También era importante entender cuál es la expansión que tuvo el neolítico con el transcurso del tiempo, que sí, como ustedes pudieron ver en el mapa, teníamos principalmente, que se dieron en el Oriente Próximo, donde se va desarrollando poco a poco la agricultura y la ganadería. Algo importante de destacar de la vida del neolítico es que de cierta manera la estructura que ellos tenían en cuanto a su estilo de vida, por ejemplo, ya de una agricultura o de una ganadería, fue poco a poco, no es que de la noche a la mañana ellos ya pudieron sobrevivir de este estilo de vida. Ellos tuvieron que pasar mucho tiempo, tuvieron que de cierta manera ir añadiendo este estilo de vida. ¿Para qué? Para poderse consolidar como ya una sociedad de cierta manera un poco más estable. ¿Por qué? Porque tuvieron que pasar muchas cosas. En un inicio la agricultura y la ganadería solamente era como una añadidura, solamente era como un plus a la caza y a la recolección a la cual ellos estaban acostumbrados. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Empieza a desarrollarse lo que es la sociedad agrícola. ¿Dónde vivían estas sociedades? Principalmente ellos se caracterizaban por vivir en los campos y el ganado necesitaba de cuidados constantes. De cierta manera, al no tener ya que desplazarse continuamente para buscar alimentos, los grupos humanos se volvieron sedentarios. Sí, en la anterior clase habíamos visto cómo se da esta transición de pasar del nomadismo a pasar al sedentarismo, ¿sí? Como de cierta manera nosotros vamos viendo poco a poco esta evolución. Quizá nosotros ahora lo vemos como un hecho transitorio de rapidez, pero para estos personajes, para estos grupos humanos, fue un muy largo proceso que tuvieron que desarrollarse, en el sentido en el cual no es que de la noche a la mañana lograron asentarse ya en un lugar, tuvieron que identificar, que analizar, que observar, que ver si en este entorno quizá era adaptable la vida, si no era adaptable la vida, si podían quizá tener un estilo de vida tranquilo, un estilo de vida que les permita desarrollarse en base a sus necesidades. Fue un proceso sumamente largo. Por otra parte, tuvieron que empezar a conocer, a identificar, porque no es que podían quedarse en cualquier lugar, sino que tenían que establecerse en lugares que les permitan tener una economía estable. En lugares en los cuales podían ser autosustentables, que de cierta manera puedan producir su propio alimento. Y es aquí donde aparece esta situación tan importante, conocida como la agricultura, ¿sí? Y el descubrimiento de la agricultura fue uno de los hechos más importantes y de más relevancia para la sociedad actual, porque de cierta manera, con el proceso que siguen estos pobladores al descubrir la agricultura, dan un paso extremadamente grande al desarrollo social, al desarrollo económico. Nos permite como tal a nosotros tener actualmente una economía sostenible, una economía estable, de la cual podemos desarrollarnos, de la cual podemos vivir y de la cual obtenemos beneficios constantes en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Para empezar, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre
el paso del nomadismo al sedentarismo, es decir, ya a volvernos a los asentamientos agrícolas. Los asentamientos agrícolas son sumamente importantes. Sí, cuando ya se habla como asentamientos, ya no solamente les hablamos como grupos que se establecieron en un lugar en específico. Son asentamientos agrícolas. ¿Por qué se les considera como asentamientos agrícolas? Vamos a ver a continuación. Populares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. El tema de hoy es el paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas. Poned atención, que empezamos, y sé que os va a gustar tanto como a mí. Empezaremos por los cazadores-recolectores, que lograron domesticar animales. Los perros fueron uno de los primeros, luego vacas, caballos y cabras. Y algunos grupos que habitaban suelos fértiles descubrieron la agricultura, logro atribuible a las mujeres y a los niños por ser quienes se dedicaban a la recolección. Antes del dominio de la agricultura arrojaban semillas que crecían por sí solas, por lo que al cabo de algún tiempo volvían y las recolectaban. Ambos hechos hicieron que su forma de vida se fuera modificando. El paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas, sedentarismo, ocurrió de manera independiente y diversa en distintas partes del mundo. El descubrimiento de la agricultura no hizo que los cazadores o ganaderos se volvieran sedentarios inmediatamente, ya que dependía de la cosecha, que era insuficiente al depender de las lluvias y otros factores climáticos. En ciertas regiones, el cultivo de la tierra se convirtió en el principal medio para obtener alimento, lo cual dio lugar a asentamientos en las cercanías de los sembradíos. De este modo, las sociedades de cazadores-recolectores empezaron a transformarse en agrícolas sedentarias. El surgimiento de la agricultura, aproximadamente hace 10.000 años, surgió en Asia. Fue posible porque los cambios climáticos crearon un ambiente propicio para la reproducción, el cuidado y la selección de plantas. El desarrollo de técnicas de riego e instrumentos de cultivo como el arado incrementó la productividad creando un excedente que permitió el sedentarismo. A este importante cambio tecnológico se le denomina como revolución neolítica. La agricultura de riego empezó a practicarse primero en las llanuras de Asia Menor, actual Turquía, y después en otros lugares. Los productos variaron según la región. En Egipto se cultivaba trigo y cebada. En el norte de África también se cultivaba trigo y cebada, y en Europa exactamente lo mismo. En China, arroz. Y en India también arroz. En América, calabaza, maíz, papa, entre otros. A partir de la sedentarización hubo importantes cambios en las formas de vida, pues se construyeron viviendas en espacios urbanizados y surgieron artesanos especializados y comerciantes. De esta forma se inició la economía basada en la agricultura, cambió la estructura familiar y las relaciones sociales, pues se hizo necesario regular la propiedad de tierra y animales. Espero que os haya gustado este tema tanto como a mí, y aquí os... Bien, entonces tenemos que, como ya pasamos del nomadismo al sedentarismo gracias a la producción de excedentes, esta palabra es importante y debemos recordar constantemente, los famosos excedentes. ¿A qué se refieren estos excedentes? De cierta manera, los excedentes se conforman por ser todo lo que tenemos en demasía. Es decir, si se cultivaban o se sembraban 2 hectáreas, no sé, de arroz, un ejemplo, se cosechaban de ello unos 100 sacos de arroz. ¿Ya qué sucedía aquí? Para la subsistencia de todos estos, de todas las personas pertenecientes al grupo, se necesitaban alrededor de unos 30 sacos de arroz. Este excedente que quedaban, estos 70 sacos excedentes con los cuales ya no se necesitaba para el cumplimiento de las necesidades básicas, se les llamaba excedentes y eran utilizados para, de cierta manera, en algún momento, realizar un intercambio por otro producto del mismo valor o a su vez también por
hacer paso por otro producto que no se producía en la tierra misma, ¿sí? De cierta manera, todas estas viviendas con las cuales ellos empezaron a desarrollar, empezaron a ser creados mediante tramados, las ramas de barro y los muros eran de adobe. Es así que se formaron poblados cerca de los ríos de una fuente de agua. ¿Sí? De igual manera, ¿cómo vivían? Eran comunidades autosuficientes. ¿Por qué? Porque producían todo lo necesario para vivir. Aunque empezó el trueque o intercambio de productos entre poblados. El intercambio se reducía a algunos objetos generalmente de prestigio como las piedras semipreciosas para elaborar joyas. Esto demostraba que practicaban la minería. Sí, es decir, ¿por qué? Porque como les digo, de cierta manera ya pasamos a entender que son sociedades ya que practicaban la estructura de sus herramientas en base a los metales. Ya no solamente practicaban sus herramientas o realizaban sus herramientas a base de la piedra, sino que ahora también ya lo hacían en base a los metales, en base a las piedras preciosas. ¿Por qué es importante el análisis de estas piedras preciosas, de cierta manera? Porque marcan nuevamente un precedente importante. Ya las cosas no eran tan rudimentarias, ya las cosas habían evolucionado, ya las cosas tenían un poco más de importancia, un poco más de valor. Aunque quizá en esta época como tal no se hable de una economía propiamente, se sobreentiende que de una o de otra manera se está hablando ya de algo como valor, ya se le da valor a las cosas. Sí, ya quizá un saco de arroz valía algún porcentaje, un saco de papas, no sé, a mí se me ocurre lo que podían haber producido en la época. Recordemos que la importancia que tienen este tipo de productos principalmente fomentan el desarrollo de la evolución de la sociedad, el desarrollo de una economía, esta economía que se vuelve autosustentable, es decir, que ellos eran capaces de producir sus propios alimentos para sobrevivir. Todos estos alimentos también y toda esta forma, este estilo de vida les permite dar un paso grande a lo que es ya la creación y la utilización de herramientas de la naturaleza que eran ya mucho más importantes, herramientas que eran mucho más relevantes a comparación de las piedras nada más con las cuales ellos estaban acostumbrados a tener contacto y de las cuales creaban la mayoría de sus herramientas. Por otro lado, es importante también entender cómo se organizaban estas sociedades. En principio, debían ser sociedades igualitarias, pues las labores agrícolas y ganaderas exigían el esfuerzo comunitario. Aquí viene lo que yo les mencionaba en las primeras clases, y es que como en este tipo de sociedades, en este tipo de espacios históricos, no existía el dinero, no existían las clases sociales, por ende, la colaboración era clave para el desarrollo de una sociedad. Si yo no colaboraba para evolucionar, para desarrollarnos, para alimentarnos, pues de cierta manera no estaba cumpliendo con mi rol dentro de este grupo étnico. Aquí no existía lo que actualmente, por ejemplo, el ser humano lamentablemente tiene en su consciente, que es el pensamiento negativo de individualidad, el pensamiento negativo de la competitividad dentro de lo que tiene que ver con lo negativo, ¿no? Porque ser competitivos nunca está mal. Si yo soy competitivo, soy una persona que también me gusta autoexigirme para poderme superar. Si esto me permite ser competitivo. Pero en esta época generalmente, o de cierta manera refiriéndonos a la parte más negativa de la sociedad, de una o de otra manera nos entendemos y nos especificamos qué se refiere a la competitividad en el ámbito negativo. Nosotros no podemos esperar que las partes positivas de la sociedad lamentablemente eran en esta época. Por lo consiguiente, como la colaboración, la solidaridad, la enseñanza. Todavía no existía ni siquiera una idea de lo que podía llegar a ser un colegio, de lo que podía llegar a ser una escuela, pero ya existían personajes que promovían y promulgaban la enseñanza de valores, costumbres, tradiciones a otros personajes, a los personajes más jóvenes, a los niños.
Y siempre las encargadas de realizar este tipo de actividades eran las mujeres, ¿sí? Las mujeres eran las que tenían esta labor importante dentro de la sociedad. Eran las encargadas incluso de cuidar al clan. Era la forma más pertinente, de cierta manera, de darle un rol importante a cada personaje del grupo social. Como les decía, no estamos hablando de una sociedad en la cual sea primordial la economía, sea primordial el dinero, por lo cual no existía una división social, por lo cual no existían las clases sociales. Nosotros actualmente ya vemos en nuestra sociedad, en nuestra cotidianeidad, cómo el dinero causa división. Las personas que tienen bastante poder económico son generalmente las que tienen acceso a muchísimos privilegios, a una educación más que de calidad, porque también en una educación que no es privada puede ser de calidad, sino en una educación quizá cara, un acceso a servicios caros, el acceso a quizá un servicio de salud mucho más eficaz, sí, porque lamentablemente en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestro país, no estamos pasando un buen momento en el ámbito político, ni social, ni económico. Entonces, todas las personas con poder adquisitivo tienen acceso a privilegios. ¿Por qué le llamamos privilegios? Porque no todas las personas pueden acceder a ello. Pero en este caso, ahora sabemos que mientras más dinero, más poder económico. En esta época no, en esta época como no existía dinero, como no existía división, no existía un aliciente, no existía un elemento que promulgue la separación entre pares, entre sociedades, por ende, no tenía mayor importancia el hecho de que creerse uno mejor que otro. Sí, esto es importante que nosotros tomemos en cuenta. El no creerse uno mejor que otro, ni la individualidad, fue lo que les llevó a tener un trabajo colaborativo, a lograr alcanzar sus objetivos, a tener trabajos eficaces. Por eso es que nosotros nos desarrollamos actualmente en nuestra actualidad como una sociedad cotidianamente preparada, como una sociedad de cierta manera como una sociedad más estructurada, como una sociedad preparada. ¿Por qué? Porque fue en estos inicios, en estos primeros espacios de vida, donde ya el consciente de estas personas se fue adaptando y desarrollando para preparar un futuro mejor. Lo que hacían hoy era en pro de un mejor futuro. Si es que sembraban alimentos, era en la búsqueda de posteriormente tener alimentos, ¿no es cierto? De igual manera, ¿cómo es que se dividían los trabajos? Las labores agrícolas y ganaderas exigían el esfuerzo comunitario. Es probable que las mujeres fuesen las primeras agricultoras, pues conocían bien las especies vegetales y sus ciclos gracias a la recolección. Como lógicamente para la caza era mucho más complicada, se requería de mucha más fuerza, de mucha más habilidad. Para estas actividades se les designó a los varones, a los personajes más fuertes de cierta forma del clan. Y por consiguiente, las mujeres y los niños eran los encargados de la recolección de alimentos, de la recolección de frutos. Cuando uno tiene un hábito, cuando uno crea un hábito en alguna situación o en alguna actividad, poco a poco va adquiriendo experiencia, ¿sí? Cuando yo empiezo a realizar algo por primera vez, se me hace complicado. Al inicio siempre pregunto qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, a dónde quiero llegar quizá con esto que estoy realizando. ¿Por qué? Porque es algo, una actividad que yo desconozco, es una actividad con la cual no tengo una costumbre o no tengo una relación directa. Así pasó con estas sociedades. Con el transcurso del tiempo, de los años, de los miles y millones de años, ya se tenía identificado, se tenía analizado y comprendido el entorno preciso del cual nosotros nos estamos refiriendo con las plantas, los vegetales, los principales alimentos. ¿Cuánto se demoraba quizá en cosechar cierto tipo de semillas? ¿Cuánto se demoraba en sembrar? ¿En qué tipo de tierra se podía sembrar? Todo este conocimiento se le da generalmente como originario por parte de las mujeres, porque las mujeres fueron las que iniciaron con el conocimiento de esta rama.
De igual manera, hacia el final del periodo aparecieron algunos signos de desigualdad social, es decir, diferencias de riqueza entre los miembros de la comunidad, lo que yo les mencionaba. Conforme fue pasando el tiempo, conforme las sociedades fueron desarrollando, fueron teniendo un poco más de poder económico, fueron teniendo un poco más de poder adquisitivo. Generalmente fueron teniendo un poco más de poder quizá en tierras, porque como tal de dinero no estamos hablando, ya empieza a formarse este tipo de divisiones sociales, de desigualdades. ¿Por qué? Porque el poder, la riqueza causa que la gente se sienta superior a otra, que la gente que tiene quizá un poco más de poder, un poco más de adquisición, se siente en la superioridad a comparación de otra persona que quizá no tiene la misma posibilidad o no tiene el mismo acceso. Entonces, es a finales de este siglo que ya este tipo de pensamientos, que de cierta manera se vuelven negativos, porque lo son, empiezan a apropiarse ya del pensamiento humano, de la forma de desarrollo humana, de la forma de expresión, de cierta manera, de la sociedad actual. Una vez que ya de cierta manera se van desarrollando este tipo de fundamentos, ya vamos entendiendo cómo se van creando nuevos alimentos, nuevos hábitos, nuevos espacios para el desarrollo social, para el desarrollo humano, para el desarrollo cultural. Pasamos a otra etapa de suma importancia conocida como ya la domesticación, ¿sí? La domesticación es la base importante de la vida sedentaria. ¿Por qué? Vamos a ir viendo. Nos dice que a partir del Neolítico, hombres y mujeres pasaron de ser nómadas a sedentarios. Ya hemos visto constantemente estas terminologías. También comenzó el cultivo de la tierra y la domesticación de los animales. Las personas trabajaban de manera conjunta e implementaron la división de tareas según el sexo, la fuerza y la edad. Tenemos que principalmente, ya habíamos visto en el video y aquí vamos a hacer un recorderis, las principales especies en ser domesticadas fueron la vaca, los cerdos, los borregos, el lobo que se convirtió en perro posteriormente, los caballos. ¿Por qué? Porque de cierta manera ellos pudieron tener contacto. Estos animales, tal y cual nosotros los conocemos hoy en día, son producto de una evolución, son producto de un desarrollo, son producto de un largo proceso histórico en el cual tuvieron transformaciones. Tal y cual nosotros vimos en los primeros pobladores, en los Australopithecus, cómo eran sus facciones, cómo era su genética, cómo era su anatomía. De la misma manera, eran estas especies, especies que eran transformadas a partir de otras especies. Quizá como tal la vaca era muy diferente antes. Por consiguiente, sabemos que el perro viene directamente de la domesticación de los lobos. ¿Sí? Por eso es que incluso en la actualidad siguen existiendo lobos, pero hubo una ramificación de esta raza que permitió que ya se cree una raza nueva más domesticada, ¿sí? Por otro lado, también los caballos. Los caballos fueron utilizados de muchísimas maneras. Fueron utilizados para transporte, fueron utilizados también en ocasiones para alimentos, fueron utilizados como animales de carga. Quizá en una época antigua nosotros pensamos y decimos cómo fue que a alguien se le ocurrió que podían utilizar los animales en beneficio del desarrollo de la colonia, en beneficio del desarrollo del clan. Pero es del proceso que sigue cada sociedad, es la finalidad que busca cada entorno. Si el poder obtener beneficios de un lado, de otro lado, con una finalidad o con otra finalidad, pero es lo que le impulsa al ser humano, es la naturaleza del hombre. Ustedes quizá en algún momento hagan algo y digan, en ningún momento a mí se me pudo haber ocurrido que era capaz de crear algo o que era capaz de conseguir algo. ¿Por qué? Porque nos ponemos nuestros propios límites, pero si es que nosotros nos incentivamos, nos inspiramos, somos buenos con nosotros mismos, somos capaces de creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades, vamos a ser creadores de magníficas cosas. Ahora, como tenemos la vida mucha más resuelta, como tenemos cosas que ya nos facilitan
en el 100% de la vida, ya tenemos más límites. En esta época para ellos nada era sencillo, nada tenían, todo tenían que crearlo, todo tenían que inventarlo, todo tenían que investigar, porque no tenían una guía de cómo vivir, no tenían elementos o herramientas que les facilitaban la vida, ellos no tenían gas para cocinar, ellos no sabían qué alimentos se podían ingerir, cómo cocer los alimentos, cómo hacer que los alimentos salgan un poco más condimentados, tengan un poco más de sabor. Ellos no tenían una vivienda estable, ellos no tenían un estilo o una rutina diaria. Ellos poco a poco fueron creando su propia vida. Literalmente, ellos fueron escribiendo poco a poco su historia. ¿Para qué? Para brindarnos un espacio mucho más sencillo. Y como ellos tenían que ir creando sus cosas, tenían que ir inventando nuevas cosas, iban poco a poco identificando la maravillosa naturaleza en la cual ellos estaban expuestos, tenían sus límites bastante elevados, es decir, para ellos no existía algo imposible de realizar. Pero por lo consiguiente, como para nosotros, les decía, ahora la vida es un poco más cómoda, tenemos acceso a muchas cosas, la información más rápida, la comunicación mucha más rápida, diferentes elementos de la vida cotidiana que nos facilitan la vida, nos ponemos límites, ya no nos creemos capaces de hacer cosas tan grandes o tan representativas. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a que de cierta manera las cosas me lleguen fácil, a que las cosas tengan su solución a la mano, ahí a la voz de ya. Entonces, todo este estilo de vida, de cierta manera, nos sirve a nosotros para que podamos identificar y crear cierto tipo de conclusiones, llegar a ciertas conclusiones que nos ayuden a tomar decisiones. Estas decisiones que están basadas y expuestas en lo que yo quiero desarrollar, en lo que yo quiero proponer, a lo que yo me quiero expresar. De igual manera, realizaban lo que es el tejido, donde se utilizaba el uso para hilar algunas fibras naturales como la lana o el lino, asimismo el telar. Por otro lado, tenían las trenzas, los hilos y elaboraban telas con las que podían hacer vestidos. En lo que tiene que ver a la cerámica, se inventó la cerámica. Se dio un barro moldeado y cocido para conseguir recipientes duros e impermeables que pudieran contener líquidos, cocinar alimentos, almacenar granos. Es decir, ellos ya tenían en específico algo. Tenían algo bien planteado y decían, bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con esto, ¿cómo vamos a utilizar? Con esto, ¿cómo nos vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que vamos a proponer? Es así que entramos ya al arte y a la religión en el Paleolítico y el Neolítico, ¿sí? Como tal, nosotros en nuestra actualidad ya tenemos una referencia directa a lo que es una religión. Una religión es un conjunto de pensamientos espirituales que nos permiten quizá tener un tipo de fe, un tipo de devoción o un tipo de inspiración en algo más allá, en algo que no vemos. Pero este pensamiento también se da su origen aquí en estos orígenes de la humanidad. ¿Dónde? Seguramente los hombres y las mujeres de la prehistoria se preguntaron sobre algunos misterios de su vida y de la naturaleza. El nacimiento, la muerte, el crecimiento de las plantas, los fenómenos atmosféricos, la sucesión de los días y las noches, así como también de los eclipses. Todo aquello que no podían explicarse lo relacionaban con la existencia de algo superior, que era una divinidad. Para ponerse en contacto con la divinidad, ellos empezaron a crear diferentes tipos de ceremonias rituales, tanto para honrarla como para pedirle ayuda a cambio de ofrendas, sacrificios y danzas. El hallazgo de enterramientos, tanto individuales como colectivos, con rituales determinados como inhumación, incineración, postura de los cadáveres, separaciones de los cráneos respecto al cuerpo, objetos de ajuar funerario, indican la creencia en una vida más allá de la muerte. En el Neolítico ya surgen las primeras necrópolis o lugares delimitados donde entierran a los muertos. Es decir, que ya siempre se existía esta creencia de algo más allá. Sí, una existencia de una cosa superior, de algo que puede tener como fuerza mucho más grande de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos.
Aquí aparecen este tipo de esculturas que ya empiezan a servir como para rendirle culto a alguna actividad. La actividad más importante para estas sociedades era la fertilidad, ¿sí? Por ello es que se le denomina la Venus a las figurillas de piedra de marfil o arcilla que representan cuerpos femeninos, con las partes relacionadas con la reproducción, caderas, vientre y pechos, muy marcados, es decir, bastante prominentes, es decir, que se vea muy marcados. Por eso se las asocia con las divinidades favorecedoras de la fertilidad. Este tipo de figuras fueron especialmente numerosos en el Neolítico, seguramente a causa de la preocupación que mostraron los pueblos agricultores por la fertilidad de la tierra. Por tanto, el culto a estas diosas pretendía favorecer la abundancia de las cosechas agrícolas. De igual manera es así que aparece el arte. Tenemos el arte mobiliar y el arte rupestre. ¿Sí? ¿A qué se refiere el arte mobiliar? El arte mobiliar es el conjunto de objetos transportables con algún tipo de decoración artística. Es así que se empezaron a elaborar en el Paleolítico Superior. Existen objetos decorados en piedra con hueso, madera o asta, como mangos de propulsores, cucharas, bastones de mango, placas con grabados de animales y también las llamadas Venus. Por otro lado, el arte rupestre es la necesidad ante las crecientes dificultades y el desarrollo de la actividad manual que hacen que el cerebro del Homo sapiens ya vaya creciendo en volumen y lo que le permitió almacenar más información. Para ello, quiero que por favor, y para ir terminando con nuestra clase, veamos el siguiente video que nos habla del arte en el Neolítico. Veamos, por favor. Bienvenido a este segundo video de nuestro curso de Historia General del Arte. A continuación veremos el arte de la prehistoria, el arte neolítico. La palabra viene del griego neos, que significa nuevo, y litos, piedra, lo que traduciría nueva edad de piedra, que data entre los 12.000 años antes de Cristo y los 6.000 años antes de Cristo. El término viene a acuñarse por el descubrimiento de herramientas de piedra pulimentada para el uso en la agricultura y la ganadería, pero no necesariamente el nombre viene dado por las herramientas, sino por las características de aquel ser humano primitivo de ser sedentario, de establecerse en un solo punto geográfico, de crear los primeros asentamientos y la capacidad de manipular el entorno a su antojo, con las primeras edificaciones de moradas y monumentos, la domesticación de algunos animales para la compañía y la ganadería, así como el cultivo de algunos alimentos. Las construcciones neolíticas que pueden encontrarse son los menhires, regularmente son monolitos verticales, algunos antropomorfos que quizá fueron utilizados para demarcar un territorio. Un buen ejemplo de ellos son los moais, que se ubican en la isla de Pascua sobre el Océano Pacífico en Chile. También se pueden encontrar estructuras en piedra como los dólmenes, que son sepulturas construidas a partir de dos o más piedras verticales y cubiertas por una losa horizontal. Estas se pueden encontrar en Europa Occidental, más exactamente sobre la franja atlántica, como por ejemplo el dolmen de Axeitos, en Galicia, España. Otro de los ejemplos de las construcciones neolíticas que se pueden encontrar son los cromlech, que son grupos de menhires dispuestos de forma circular, muy seguramente utilizados como observatorio astronómico o como templo de adoración al sol. La mayoría de ejemplos de los cromlech se pueden encontrar en Inglaterra. Uno de ellos, y quizá el más conocido, es Stonehenge. Durante el periodo del Neolítico se desarrolló un estilo de pintura rupestre con representaciones esquemáticas de figuras humanas dedicadas a la actividad de la caza, pero de las que se conservan pocos vestigios ya que fueron construidas sobre piedras al aire libre y no se conservaron tan bien como las de las cavernas, pues no tenían mayor resguardo. La aparición de la alfarería también supone otro gran avance tecnológico, pues la construcción de vasijas de barro cocido o puesto a secar al sol constituye la posibilidad del transporte y almacenamiento de productos como el agua y otros alimentos, lo que permitiría minimizar el desplazamiento continuo de la consecución de alimentos y la dependencia de habitar lugares cercanos a fuentes hídricas.
Bien, chicos, eso es lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.